Hola, buenas noches. Mi nombre es José Sáenz y el día de hoy les vamos a presentar una entrevista de las cuales les había prometido que íbamos a hacer personalmente en el estado de Pennsylvania. El día de hoy, nuestro invitado, no les digo el nombre, nuestro invitado nos va a contar su experiencia y espero que le ayude a muchas personas que en algún momento quizá no consideran ciertos detalles legales que son importantes y muchas veces no hacemos lo correspondiente desde el inicio para conseguir todo el papeleo necesario para presentarse a la entrevista de ciudadanía y de esa forma tener toda prueba de que en algún momento si nos ha pasado alguna situación legal y no hemos sacado no hemos obtenido todo el papel correspondiente. Bueno, vamos a dar inicio porque quien nos va a presentar el testimonio es nuestro querido y estimado estudiante. Bueno, era, porque ya pasó. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José Nolasco. José Nolasco, puedes mirar para allá la cámara. José, ¿en qué estado vives? Perdón. Sí, en el estado de Pensilvania. Pennsylvania, ¿cómo se llama el pueblo? En Allentown. Allentown, como lo habíamos prometido que íbamos a visitar algunos de ellos. Él es el primero en la lista, se podría decir. Sí. José, ¿de qué país eres? Sí, yo soy de nacionalidad mexicana. México, ok, Sí. listo. José es de México. Cuéntanos, ¿cuándo mandaste tu aplicación? ¿Cómo se dio el proceso tuyo? Uy, bueno, mi aplicación yo la envié el año pasado, pero me la cancelaron por cuestión del COVID. Ok, el año pasado, pero ¿en qué mes más o menos? Eso fue como en marzo. Marzo, ok. Sí, sí, por ahí sí. Entonces yo la envié, pero cuando después como al mes me llegó la carta para la entrevista. Okay. Pero como llegó la carta, me llegó después la otra de cancelación por el COVID. Ok. Sí, dije, bueno, dije, pues mucho mejor para mí, dije, me da más chance de prepararme. Correcto. ¿Cuándo te habían dado originalmente la primera fecha para la entrevista? ¿Cuándo me la habían dado? ¿La primera vez? Ya. Sí, eso fue en marzo, como a mediados de marzo. Ok, ¿y tú tomaste tus huellas cuándo? Sí, eso fue inmediatamente, son como a las 2 semanas me llegó la carta. Oh, really? Sí, me llegó la carta, sí, para que me presentara para las huellas. Alright, después de que la mandaste 2 semanas para presentarte para las huellas, iba tu caso, iba rápido, Sí, básicamente. iba rápido, sí. Ok. Excepto que se presentó nuestra situación de marzo. Exacto, entonces, ahí es cuando llegó lo del COVID y incluso yo llamé por teléfono, me dijeron sí, de hecho está cancelada tu cita hasta nuevo aviso. Ah, ok, listo. Y de ahí, obviamente, ¿qué hiciste? Porque obviamente estamos aquí platicando contigo porque en algún momento fuiste nuestro estudiante. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos encontraste? ¿Y por qué decidiste hacerlo? Prepararte. Bueno, ¿por qué decidí prepararme? Bueno, me preparé porque dije, bueno, pues si ya soy residente, ya me soy residente, yo no voy a estar esperando a que nada más residente, yo también quiero votar. Okay. Bueno, quiero votar, todavía estoy aquí para votar para las votaciones locales, ¿me entiendes? Pero dije, no, que yo quiero ser alguien más, ya no nomás quiero ser residente, ¿no? Okay. Yo quiero el otro paso, porque si ese paso que es más largo, es un proceso más largo, la ciudadanía es más corta si tú pones el empeño. Correcto. ¿En qué momento decides empezar a prepararte más seriamente y cuándo fue tu entrevista? Bueno, ¿cuándo fue mi entrevista? Mi entrevista fue ay Dios, no recuerdo muy exactamente, pero eso fue hace un mes. Hace un mes ya, ¿no? Sí, ¿Cierto? sí. Obviamente la estamos presentando recientemente porque hubieron algunos obstáculos para poder concretar el proceso de la entrevista y eso es lo interesante de esta entrevista. Usted fue a la entrevista, fue en el mes de febrero. Exacto. Ok. ¿No juramentaste ahí mismo? No juramente, no. Ok, listo. Cuéntanos, después, cuando te mandaron la carta para la entrevista, ¿qué tiempo te tardó para tú presentarte? O sea, ¿qué tiempo te dieron para presentarte? ¿Te llega la carta hoy? ¿Cuántos días, semanas te dieron para prepararte para la entrevista? O sea, ya para estudiar. Para estudiar solamente 20 días. 20 días. Por ahí así. 20 días. 20 días. 20, Ok. y ahí inmediatamente dije no.
ahora sí, aquí es donde va a entrar el maestro. Aquí es donde lo vamos a poner a trabajar. Sí, exacto. All right. Sí, porque inmediatamente que me llegó esa carta, inmediatamente, ese mismo día, que fue como el mediodía que yo lo llamé, ¿se recuerda que yo lo llamé? Y usted me contestó, dije, aleluya, usted me contestó y ahí fue cuando yo pedí su ayuda. So, a Mr. Nolasco le dieron 20 días para prepararse para su entrevista. Él se presentó en el mes de febrero, pero aquí viene lo interesante de esa entrevista, que él no juramentó y en algún momento tenía muchas dudas de qué es lo que iba a pasar con su situación, puesto que había ciertos detallitos que discutimos en la clase y que le habíamos ayudado a cómo tenía que responder, obviamente ya con todas las... ya había resuelto lo que tenía que resolver. Sí. Pero aún así tuvo una traba después de saber cómo responder. So, cuéntanos cómo es tu entrevista. Tú vas a la entrevista, ¿cómo se da ahí? Llegas, ¿qué te dicen? ¿Qué te encuentras que consideras importante que los que están escuchando sepan? O sea, tú llegas al building, ¿qué pasa? Ok, en la segunda entrevista. Yeah. Sí, ok. Bueno, puedes contarnos de hecho desde la primera, o sea, para ver qué pasó. Bueno, la primera me confié demasiado porque dije, yo tengo hablo un poco, no hablo un poco el inglés, puede ser un 70%, pero no nada que ver con lo de las preguntas cívicas, personales, escribir, leer, me bloqueé por completo y me dijo inmediatamente la oficial, me dijo, no, tú no estás preparado. Bueno, ok, está bien, no hay problema, voy a preparar. So, José nos está diciendo que él tiene conocimiento de inglés. ¿Cuántos años llevas en ese país? Ese es el detalle. Muchos Sí, años. estoy aquí desde el 99. Sí, desde el 99 estoy aquí. Alright, so, está aquí desde el 99. Él ha aprendido inglés, de alguna u otra forma se defiende o se mueve con el inglés. La particularidad en este caso de la preparación es de que uno es saber lo que sabes, pero otra cosa es prepararte para lo que es la entrevista en sí, ¿no? Exacto. ¿Qué tanto pasaste en la primera entrevista? No, en la primera entrevista, la verdad que yo me tronaron exactamente a la segunda pregunta. ¿Me tronaron por qué? Sí, porque eso fue en lo de historia. Okay. Y después me dijo, léeme este párrafo. Ok, lo leí. Y me dijo, ok, está bien. Ahora ponte a escribir. Escríbeme esta línea. Me hizo la pregunta y lo escribí. ¿Y cuál fue la frase, te acuerdas? Sí, la pregunta fue algo de Nueva York, como el estado original de Nueva York, algo así. Oh my God, no me acuerdo muy bien cuál fue esa pregunta. Okay. Pero anyway, que me puse tan nervioso que no pude ni escribir Nueva York. Dije, no, ahí me di cuenta que no estaba preparado. Dije, no, ya. ¿Y qué te dijo el oficial cuando te dio? Ya me dijo, no, sabes que mira, no estás preparado. Okay. Eso, espérate la siguiente cita. ¿Te acuerdas de qué fecha fue ese primer examen? Eso fue, acuérdense que fue cuando fue en marzo, que me llegó la cita pero eso fue antes del coronavirus. ¿Que tú fuiste a la primera cita? A la primera cita. Oh, ok, so en marzo lleva a ser la segunda cita, ok. Y de ahí te pusieron a esperar. Sí. Ok, great. So, ¿qué pasa esta segunda vez que tú vuelves a la entrevista? Bueno, dije, yo tengo mucho chance ya, pero no estudié. Cuando me llegue la cita, ahí que voy a tener que llamar al maestro para que lo ayude en la segunda cita. De cuando yo lo llamé, y sí, me llegó la segunda cita, la segunda, después de, gracias a usted por la ayuda que me dio, de verdad que muy agradecido estoy, de verdad, me ayudó demasiado. Ok, great. Sí, y pues sí, cuando entré, recuerdo la segunda cita que yo fui, entré, me hicieron quitarme el cinturón, zapatos, coat, celular, billetera, todo eso pasó por la máquina, yo recuerdo. Después me dijeron, vete para allá. Lo que no vi en la primera cita, lo vi en esto. Pusieron está como en un despacho así, hay como una tableta. Okay. Hay como una tableta, y en esa tableta está una persona
está una persona y pero antes de ahí está una máquina que le toman a uno la temperatura. ¿Y qué hace esa persona con la tableta? ¿Qué es lo que hace esa persona? Ok, esa persona nos está pidiendo el número de la residencia. Ok. Nos pide el número de residencia y ya con eso me imagino, perdón, se basa a cuál es tu horario de entrevista que tú tienes. Oh, ok. Sí. La carta. La carta, ajá, exactamente. No, ya no es necesario que enseñarle la carta, ¿no? Nada más enseñarle el número de... Oh, ¿en serio? Ok. Sí, y se la dije y ya dijo, ok, está bien, vete al segundo piso. Estuve ahí en el segundo piso y ahí fue cuando ya me llamaron para entrevistarme. Para entrevistarte, ok. ¿En qué ciudad fue que te hicieron la entrevista? Estamos en Allentown, pero ¿en qué ciudad te hicieron la entrevista? Sí, eso fue en Filadelfia. Filadelfia, ¿so viajaste por qué? ¿Una hora y media? Eso fueron como una hora y 10 minutos. Alright, so, Sí. te llaman a la entrevista, ¿qué sucede? ¿Cómo inicia tu entrevista esta segunda vez? Sí, fue algo... Voy, ok, ya me paso con un gringo ahí. Yo pensé que yo lo vi todo, una barbota y todo, y dije, oh my god, esta persona se ve como medio pesado. No, ojalá y no me ponga nervioso. Okay. No, pero me dijo, tranquilo, relájate, porque eso sí, ahí me di cuenta que las apariencias engañan. Correcto. Las apariencias engañan, no por el aspecto que tenga esa persona o por el color. Cuando él me dijo, relájate, no hay problema, relájate. Yo creo porque él ya había visto la primera entrevista que yo tuve, Okay. y vio el problema que yo tenía, dice, relájate. Si tengo que explicártelo o repetírtelo una o dos veces, tres veces, no hay problema. ¿Oh, sí te dijo eso? Así me lo dijo. Interesante, Así ok. So, cuando él me dijo eso, dije, me voy por debajo del agua entonces. Si me voy despacio. Ok. Dije, ok, está bien entonces. Y ya ahí fue cuando ya me preguntó mi nombre. Eso sí, cuando me preguntó cómo te llamas. ¿Qué te hizo juramentar? Perdón, ¿te hizo juramentar y todo eso? Oh, sí, perdón. Entré. Ok, entra. Ok, entramos, dice, hey, ¿cómo tú estás? Hey, ¿cómo tú estás? Digo, oh, muy bien, gracias. Digo, muy bien, gracias. Dice, ok, dice, pasa por favor. Ok, entré. Con mis cosas acá y dije, bueno, aquí las voy a tener porque pues, si me dice, me dijo, siéntate. Dije, ok, está bien, muchas gracias. Pero como yo me senté, dice, vamos a hacer un juramento ahora mismo. Dije, ay, pues me voy a parar entonces. Digo, ok, está bien. Dice, ponte de pie. Dije, pues entonces para que me sentar. Dije, está bien, sí, me puse. Aunque te sentó y después te dijo levántate. Sí, Sit down, stand up. así de una. Ajá. Dijo, ok, está bien entonces. Ya me levanté, ya me hice el juramento, dice, ok, me dice, también puede ser. Yo me senté, ya puse mis cosas. Ahí fue cuando le digo que él me dijo, vamos a hacerte las preguntas, relájate. Si tengo que repasártelo, yo te lo repito las veces que tú necesites, pero concéntrate en lo que te tengo que hacer, no hay problema. Está bien. Ahí fue cuando yo agarré un poco más de confianza con el oficial y sí. ¿Con qué preguntas empezó? ¿Escritura, lectura, cívicas, personales, definiciones? ¿Con qué empezó? Eso sí me preguntó, nada más fueron las 6 de historia, sí, me preguntó la que es la respuesta de everyone must follow the law. Ajá, everyone, yeah. What is the rule of law? What is the rule of law? Everyone must follow the law. Me preguntó quién es el presidente ahora mismo. Sí, me preguntó quién es Kamala Harris. Kamala Harris. Me preguntó quién es ella. No más no me dijo. No quién es el vicepresidente. No quién es el vicepresidente. No, quién es Kamala Harris. Wow, interesante. O sea, te cambiaron la pregunta, Me básicamente. la cambiaron así. Yeah. Y fue que dije, bueno, después. Oh, wow, ok, está bien. Entonces, después de ahí, me preguntó ¿cómo se dice?
Puerto Rico, ¿cómo se llama territorio de Puerto Rico. Territory, what is one territory? Y yo dije Puerto Rico, ok, está bien entonces. Y entonces él ahí se paró, dice, ¿y cómo son? Dice, pues si tú entiendes el inglés, tú no estás contestando, dice. Digo, sí. Dice, digo, es que no estaba bien preparado, yo estaba bien nervioso. Dice, ok, está bien. Pero cuando ve que le dije eso, dijo, ok, escríbeme aquí esto. Y la única respuesta que me pregunta que me dijo with the people vote with the people. People vote for president? No, with the people vote for president. People vote for president, yeah. Sí, dije, ok. Pero como ese ya lo había estudiado con el video que usted me dio y con el libro, y con el libro, parece como que esas preguntas que usted me puso ahí, como que esas me las estaba haciendo él. Básicamente eran las preguntas. Sí, dije, no, pero espérense, me la está poniendo bien facilita este oficial. Y sí, pero estaban esas preguntas que usted me había hecho, que usted me había puesto en el video. Sí, entonces lo que sí me puso mucho las de IUL, muchas de IUL, todo eso. Y cuando pasó IUL, porque pasa, yo tuve dos problemas. Yo tuve dos problemas y dije, bueno, aquí cuando me diga IUL, alguna vez he sido arrestado, detenido, entonces ahí que me voy a enfrentar. Y voy a tener que ponerme un poquito más de atención ahí. Y ya cuando me dijo, digo, sí, señor oficial, tuve un problema, digo. Yo le dije que tuve un problema. Dice, sí, dice, cuéntame qué pasó. Digo, bueno, pues aquí está el papel, digo, se lo entregué certificado con la corte de eso porque tuve un caso en el 2010. Tuve un caso en el 2010. Como fue por violencia doméstica. Primer caso en 2010. Sí, el primer caso en 2010. Y se lo entregué y dice, ok, no hay problema. Y se lo di, yo estaba certificado, le sacó copia y me revisó las originales. Ok, está bien entonces, pero cuéntame, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ya le expliqué todo lo que había pasado y todo eso. Y el caso se había caído, y se habían retirado los cargos y todo eso. Dice, ok, está bien entonces. Pero me dijo él, dice, ¿no ha visto otro problema por ahí? Y yo estaba confiado, dije, no, pues aquí no, porque yo estoy aquí desde el 99, ¿sí? Pero yo no me acordaba, yo no pensaba que iba a salir un caso. Yo tuve en el 2001. Ok, good. Está mencionando un caso que él tuvo en el 2001, que eso es lo que siempre les digo, que no importa cuánto tiempo tenga, es algo que se queda ahí marcado, o sea, lo pasas, lo arreglas, lo solucionas, pero queda en el récord, y eso no te esperaste que te fuera a salir. Yo pensé que no iba a salir, pues, ¿sabes por qué, maestro? Yo pensé que no iba a salir eso. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a Chihuahua, a Ciudad Juárez, por el perdón de la residencia, hace 4 años, ¿sí? Nada más me dijeron, tú tuviste un problema en 2010. Y yo, sí, aquí estoy, sí, aquí tengo todos tus papeles, todos tus papeles. Y nada más eso me salió. Dije, bueno, pues está bien entonces. Y ya, me dijo, está bien. O sea, ¿no te había salido lo de los No me salió, no. Pero ok. aquí en la ciudadanía, ya para el examen, ahí fue que me salió. Pero no fui preparado para eso. Y entonces me dijo, o sea, ya después de terminar toda la entrevista, me dijo, ok, dice, ¿sabes qué? Dice, aquí tengo el caso del 2001 que te salió. Cuéntame qué pasó. Digo, también te voy a contar. Ya yo le conté, porque ¿sabes? Estás haciendo un juramento. Claro. Estoy haciendo un juramento y tengo que contarle todo lo que está pasando. Se lo conté y dijo, ok, está bien entonces. Dijo, mira, no puedo tomar una decisión ahora mismo, porque este caso lo voy a pasar a mi director, a mi director, y a ver qué caso, qué es lo que... Digo, ok, está bien, no hay problema. Y pues me fui, pero pasé todo Pasaste la entrevista básicamente. Él es, cuando yo hice un live, yo mencionaba esto hace un par de semanas atrás, en la cual yo les decía que hay situaciones en las cuales pasas, pero ahí mismo el oficial tiene que mandar el caso al supervisor, que este fue tu caso, que eso fue lo que te puso de nervios, right? Porque no estaba seguro de lo que iba a pasar. Sin embargo, te había dicho que me había pasado con otros estudiantes que lo que les llegaba es la juramentación, mayormente porque esos ya son problemas que se han solucionado.
simplemente que no toman una decisión ahí mismo. Sí. So, ¿cómo sabes que tu problema se solucionó? O sea, tú fuiste, pasaste la entrevista, no juramentaste, te dijeron que iban a pasar tu caso a un supervisor. ¿Cómo sabes que ya estás aprobado? ¿Cómo tú sabes eso? Oh, él me lo dijo ahí mismo. Él me dijo a mí, no, tú pasaste el examen de ciudadanía, pero no puedo hacer una definición ahora mismo. Tengo que pasar esto a mi supervisor porque mira, aquí yo tengo tu fallo. Yo me quedé sorprendido. Wow, ¿cómo puede ser desde el 2001 esto me ha salido? Me confié, bueno, yo me confié, si no me salió en residencia cuando fui a hacer mi perdón a México, y pues me salió. Pues dije, ok, está bien, entonces me fui para mi casa y como a la semana, menos de la semana, me llegó la carta pidiéndome por favor el récord de ese año, del 2001, me pidió del sitio, porque ellos saben dónde fue el problema. Wow, okay. Ellos saben dónde fue el problema y fui para allá. Para esa corte, anduve de corte en corte porque ya esas cortes desde el 2001 ya no existían. Eso es lo que les he dicho, si han tenido problemas anteriormente, no importa lo que sus amigos o conocidos les digan, porque eso es lo que vivimos yo personalmente, constantemente con otros estudiantes, y a él también le hicieron lo que a muchos otros estudiantes, que es tener pruebas de esa información. O sea, ellos ya saben de frente que tuviste una situación, pero ellos quieren ver todavía una prueba que tú les lleves, un documento original tuyo, que se los entregues, que tú hayas recogido de alguna corte. Eso es lo que pasó contigo. Eso fue lo que pasó, sí. Me llegó la carta esa, después de la entrevista me llegó la carta pidiéndome que les enviara, que tenía yo 30 días, de no ser así, que no llegara esa carta en 30 días, prueba de que no pasó nada en el 2001, en que los cargos se cayeron de no ser así, me iban a negar la ciudadanía y todo eso. Y dije, bueno, pues voy a tener que moverme. Me fui rápido y hasta que por fin logré en una corte que estaba encargada en ese tiempo. Me dijo, pero eso ya pasó desde el 2001, no tenemos tu récord aquí, nada. Digo, pero que vea, la inmigración me dice que fue aquí, en este condado, aquí. Dice, wow, dice, está bien, vamos a hablar con el juez. Y el juez fue que firmó diciendo que mi archivo se había destruido en ese tiempo y libre de todo cargo. O sea, un juez tuvo que hacer ese proceso. Wow, sí, es un proceso largo. Sí, lo firmó y lo selló. Inmediatamente ese mismo día lo mandé para Filadelfia y gracias a Dios ya me llegó mi cita. Para la juramentación. Para la juramentación. ¿Cuándo te llegó la cita? Sí, ayer mismo. Ayer, hoy es domingo, marzo 14. Sí. Marzo 13 te llegó la cita. ¿Para ir a juramentar cuándo? Sí, para ir a juramentar el 22 de marzo. 22 de marzo. 22 de marzo, ya cuando esté juramentando, a la 1 de la tarde. Cuando esté juramentando nos va a mandar el certificado. Obviamente para poner aquí en YouTube. Básicamente, lección tomar de tu experiencia. Siempre decir todo, no importa qué tan viejo haya sido el caso. Sí. Y tener pruebas de que solucionaste esta situación, sí, para que no le pase lo que te pasó. Algo que se me había pasado, algo bien importante, que como usted lo está diciendo, que todo hay que decir, todo, porque me dijo otra pregunta, me hizo otra pregunta. ¿Y cuál fue? Entre el 2010 y el 2001, él como que metió la conversación entre esos años, me dijo, nunca has tenido problemas con la policía. No, me dijo, tú tomas. Eso fue que me dijo, tú tomas. Y yo le dije, bueno, si me estás haciendo una pregunta es porque algo trae. O sea, claro. Yo le dije, sí tomo en ocasiones. Tú nunca tuviste un problema con la policía, porque hayas tomado, tomas mucho. Y ya dije, no, este oficial ya sabe. Entonces, tuve un problemita en mi casa con mis amigos y todo eso, y vino la policía y tomó nota de que tú vives aquí, quién eres tú, y
y eso me salió también. ¿Va a creer eso? Wow. Sí, le dije, pero no me recuerdo la fecha, le dije, no me acuerdo la fecha, pero dice, ok, aquí lo tengo. Dijimos, aquí lo tengo, y yo, así, ¿cómo lo tengo? Y yo, ok, adelante. Y yo, pero no pasó nada, yo no, absolutamente nada. Dije, ok. Y ya, ahí fue cuando ya me despedí con todo eso. Su mínimo detalle tiene que ser expresado en su entrevista de ciudadanía sin... Me di cuenta que sí, que ellos no bromean, no juegan. Right. Sí. Y podría ponerte, porque estabas muy nervioso, me acuerdo que hablamos un par de veces, que ¿Se qué va a recuerda pasar. que y yo todo le eso? dije, maestro, Ya. yo estoy nervioso, no me siento preparado, yo creo que, ¿se verdad que yo le dije, yo creo que la voy a cancelar, Ya, yo quiero prepararme más, porque estaba yo con esa incertidumbre, pero gracias a Dios salí bien. All gracias a right, Dios. great. Bueno, ya pasaste, solamente te toca juramentar. Sí. ¿Qué le recomendarías de tus palabras a nuestros estudiantes que todavía están preparándose para la entrevista? Bueno, pues es bien sencillo, no sé, bueno, para los que se casaron con una ciudadana, que no esperen que después de 3 años y medio o antes, los 3 años apliquen. Y no es necesario hablar el inglés, simplemente después de que se graben las preguntas, las respuestas, y escribir una pregunta 15 veces. Bueno, así fue que yo lo hice. Ok, Sí, great. y no, los nervios, esos quítenlos a un lado, que no creo que haya oficiales malos. Okay. No, porque uno crea sus propios nervios, y si tiene unos nervios, no va para ningún lado. Hay que estar relajado, porque eso es como una conversación que uno tiene con cualquier otra persona. Claro. Bueno, chicos, en este caso, esta es la experiencia de José Nolasco. Espero que les haya servido esta información. Y Mr. Nolasco, thank you very much. Muchas gracias, igualmente, Muchas maestro, gracias. por su ayuda, de verdad que me ayudó bastante con sus libros, sus videos, el audio personalizado, perfecto, ese, de maravilla, de verdad, se los recomiendo en serio, de verdad. Bueno, ya escucharon la experiencia, así que chicos, no se les olvide suscribirse y ya saben, tomen en cuenta lo que nos comparten las personas con la experiencia. Se me cuidan, hasta luego, Hasta despídense de luego, cámara. gracias. Bye.